Buenas tardes, amada iglesia. Les saludamos en el amor de Cristo Jesús. Ministerio de Restauración del Espíritu de Dios se conecta en este día para bendecir el nombre de nuestro Señor. Amén. Nuestro ministerio de Restauración del Espíritu de Dios, se conecta para que venga la llenura del Señor en nuestras vidas y ser un canal de bendición. Bueno, amado, le damos gracias a nuestro Señor por estas oportunidades que Dios nos da de entregar la palabra y que la palabra se pueda mover por pueblos y también por naciones. Amén. Así que te damos la bienvenida a ti que te estás conectando, te damos la bienvenida a ti que estás recibiendo la palabra hoy y en el tiempo y tiempo, cómo se moverá esta palabra con poder y con autoridad para llenar tu vida. Amén. Vamos a orar a nuestro Señor para que nos dé toda dirección de lo que tenemos que en este día recibir de nuestro espíritu. Padre, te adoramos, te bendecimos, te exaltamos en este día, Padre amado. Declaramos tu gobierno sobre nuestra vida. Declaramos que tú vives. Declaramos que tú reinas, que tú eres poderoso, que tú eres grande y majestuoso, Padre amado, y que para siempre es tu misericordia. Te adoramos en este día y declaramos, Señor amado, nuestras vidas rendidas a ti. Declaramos, Señor amado, que tú nos bendices en este día, que tú, Señor amado, nos hablarás a través de esta palabra. Señor, que esta palabra reciba doble revelación para entenderla con nuestro espíritu, Señor amado, para que nuestra alma se convierta a ti, Padre amado, para servirte, para adorarte, para exaltarte, para glorificarte en todo tiempo, Padre amado. Gracias por tu misericordia, gracias por tu perdón, gracias por tu majestuosidad, por tu hermosura, Padre amado, por todas las revelaciones que has mostrado a nuestras vidas, Padre amado, mostrándonos tu deidad, mostrándonos tu majestuosidad, tu amor eterno, Padre amado. Gracias, Señor. Úsame como un instrumento escogido, que sea tu Espíritu Santo el que hable por mi vida, Padre amado, para que tu palabra, Señor, nos toque, nos transforme y nos edifique. Gracias por tu presencia. Atamos todo espíritu que no te adore, que no te alabe, todo espíritu que no te glorifique, lo atamos, lo expulsamos de este lugar y declaramos que tu gloria desciende, Padre. Gracias por tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Le damos gracias al Señor por esta oportunidad nueva de empezar esta palabra y presentarla a nuestras vidas. Amén. Bueno, esta palabra es tan hermosa y vamos a hablar del amor de Dios. El amor de Dios es fuente de salvación. Amén. El amor de Dios es la fuente de la salvación. ¿Por qué hoy en día hemos conocido la palabra? Porque el amor de Dios se ha derramado en el hombre a través del Hijo, ¿cierto? A través de la muerte en la cruz, nuestro Señor Jesús muere, resucita para vida eterna y para salvación nuestra. Amén. Vamos al libro de Efesios 3, del 17 al 19. Dice así, 3 del 17 al 19. Dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. ¿Dónde tiene que habitar Cristo? En vuestros corazones. A fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud en Cristo. Amén. Qué hermoso esto, amado, poder entender que el amor de Dios, el amor de nuestro Padre, su amor ha sido derramado a través de Cristo para nosotros. La palabra de Dios dice que el que ve al Padre ve al Hijo, y el que ve al Hijo ve al Padre. Nosotros como iglesia tenemos que estar cimentados con toda llenura en el amor de Dios, ¿cierto? Por eso dice la palabra, dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, en primer lugar, a fin de que arraigados y cimentados en amor. ¿Cómo tenemos que estar nosotros como iglesia arraigados, apegados
al amor del Señor, cimentados en el amor del Padre. Y dice, y seáis plenamente capaces de comprender, junto con todos los santos, ¿cierto?, la longitud, la profundidad y la altura de su amor. ¿Cómo yo debo discernir el amor del Padre en plenitud? Dice la palabra, lo único que a mí me puede hacer entender el amor del Padre a través del Hijo es que yo lo conozca en espíritu y en verdad. Si nosotros como humanos, como todo el mundo, conociéramos a un Dios lejano como lo conocimos antes de venir a las plantas de Jesús, si lo seguimos conociendo en esa pequeña magnitud, en la pequeñez, en lo poquito, en lo escaso, a nuestro Padre, jamás conoceremos la longitud, la altura, la profundidad de su amor. Jamás llegaremos a entender cómo Él nos ama, cómo es su amor, cómo es su profundidad de amor, hasta qué nivel llega su amor para con nosotros si yo no he cimentado mi vida en Cristo. ¿Qué necesitamos como iglesia? ¿Qué necesitamos? Conocer al Padre. Y esto no es de oídas, te había oído. Esto no es que me leyeron un versículo y qué lindo el versículo y qué hermoso predicó el hermano o la hermana o el pastor, quien sea, y la palabra fue hermosa, pero si yo no atraigo esa palabra a mi vida, si yo no arrebato de esa palabra el amor del Padre hacia mi vida, jamás voy a vivir en mi condición de hijo de Dios, de hija de Dios, y viviré pendiente de las cosas naturales, de las cosas tangibles, de las cosas que ven mis ojos, de las cosas que yo puedo tocar. Amén. Pero no viviré en las dimensiones del Espíritu porque no le conozco en espíritu y en verdad. Por eso hoy en día al mundo tú le preguntas, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. ¿Cómo te ha ido? Bien, gracias a Dios. Es como un Padre Nuestro de los católicos. Es como un persinarse. Es como un amuleto de que el mundo le llama para la buena suerte. Pero nosotros como iglesia, dice, el Señor nos llama a algo mayor. El Señor nos llama a tener una profundidad con el Espíritu, amén, a tener una cimentación, dice arraigados, tomados de su amor. Porque yo al hacer eso, se me va a derramar sobre mi vida la longitud, la altura, la anchura, la profundidad de su amor. Y voy a entender mi posición espiritual. Qué hermoso es poder entender esta palabra, amado. Dice el versículo 19, y conocer el amor de Cristo. Amén. Para que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Cuando yo conozco el amor de Cristo, cuando yo conozco al Cristo vivo, al Cristo que salva, que sana, que restaura, yo voy a entender el amor del Padre. Porque Él me va a dar la plenitud que yo necesito. Todos nosotros necesitamos plenitud en Cristo. Amén. Ahora, el amor de Dios lleva al hombre ¿a qué? A la salvación. El propósito del Padre es la salvación para sus hijos. Es un don de gracia, ¿cierto? Cuando somos tocados por el Espíritu de Dios, el Señor despierta al hombre. El Señor levanta al hombre. No eres tú, no es tu elocuencia, no es tu gracia personal, no es lo simpático, lo simpática que eres, no, es el Espíritu Santo. Yo personalmente en la semana tuve dentista, lo voy a contar para la gloria del Señor, mientras el dentista estaba ahí hablando conmigo, charlando el tema de lo que yo tenía que hacerme en mis dientes. Yo tuve la oportunidad de hablarle de Cristo al dentista. Y cuando él ya terminó su tratamiento,
yo le oraba en mi mente ahí al Señor que lo tocara, que si era su voluntad, que él aceptara a Jesús. Y bueno, y cuando terminó lo que tenía que hacer, yo le pregunto si él quiere recibir a Jesús y lo aceptó. Y aceptó a Jesús y recibió su bautismo de salvación del agua y todo en un lugar de una clínica dental, en una hora natural, de las cosas naturales, él trabajando, ¿cierto? Pero lo hizo, recibió a Jesús y recibió su bautismo de salvación. ¿Quién lo tocó? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene preparado el día y la hora para el que es del Señor, para que venga a Él. Entonces, vemos que el amor de Dios excede todo entendimiento humano. Porque si tú humanamente dices, ¿cómo le voy a hablar de Cristo a este hombre si está trabajando, está en una clínica donde hay más personas ahí? No es el momento adecuado. ¿Y cuándo yo personalmente iba a tener la oportunidad de hablarle de Cristo? ¿Cuándo? Era el día, era la hora que el Espíritu Santo había preparado para él. Entonces, él recibió a Jesús porque el amor de Dios excede todo entendimiento humano y también excede todo razonamiento humano. Entonces muchas veces nosotros humanamente encapsulamos al Señor, encapsulamos el amor de Dios y decimos, bueno, cuando yo salga a evangelizar, voy a llevar a la gente a Cristo, pero no ahora que vengo al dentista, estas son mis cosas naturales. No, amada iglesia, nosotros cuando vivimos en el Espíritu, cuando andamos en el Espíritu, funcionamos al nivel del Espíritu. Aleluya, así es el amor de Dios, así es la magnitud del amor de Dios. Mira, me recuerda el Espíritu Santo, un día yo viajando en misiones, que el Señor me ha llevado, viajando desde República Dominicana hasta México, en el vuelo aéreo, en los cielos, en la altura, en los cielos, en el avión, yo me siento y a mi lado se sentó una azafata. Y yo mirando el paisaje, las nubecitas que me gusta mucho mirar y todo eso, el cielo majestuoso y glorificando al Señor, el Espíritu Santo me hace hablarle de Cristo. Y ella recibe a Jesús en los aires, entre República Dominicana y entre México, en los aires, en el vuelo aéreo, recibe a Jesús y su bautismo de salvación. Porque siempre yo estoy con mi botella con agua preparada para bendecir al Hijo de Dios. ¿Quién lo hizo? El Espíritu Santo. El Señor tiene preparado el día y la hora para su iglesia. No importa el lugar. No importa si tus pies están en la tierra o estás en el aire. No importa. Dios hace conforme a su voluntad. Por eso que dice la palabra que su amor excede todo entendimiento y que da plenitud. El hombre despierta. El Espíritu Santo hace que el hombre despierte, que la mujer despierte. Y es levantado y ese hombre, esa mujer es restaurado, sus pecados perdonados, su condición de vida natural muere y renace como un nuevo varón de Dios, una nueva mujer de Dios. Y eso lo hace el amor grande, ancho, profundo, eterno de nuestro Dios. Pero si yo no entiendo eso, si yo no dimensiono los niveles de Dios, jamás podré ser usada por el Señor, porque se antepondrá mi humanidad, se antepondrá mi razonamiento. ¿Cómo voy a hablarle de Cristo? Yo ya venía de República Dominicana y por la gracia del Señor había hecho ya mi trabajo misionero, evangelístico en ese país. Y ahora yo iba a México a hacer lo mismo, un trabajo misionero, evangelístico. ¿Qué tenía que hacer en el vuelo? Dormir, descansar, mirar las nubes. Amén. Orar, meditar en el Señor. Pero cuando tú funcionas en el Espíritu, cuando hay en ti vida de Dios, cuando ya se te ha revelado la palabra, tú ya no eres el mismo, tú no eres la misma mujer de antes. Hay en ti razonamiento del Espíritu, hay plenitud de vida del Espíritu y eso es lo que el Señor nos quiere mostrar a través de esta palabra. Amén.
Qué hermoso es el Señor, compartir la misericordia de Él. El amor de Dios lleva al hombre a la salvación. Es un don de gracia. Hoy el mundo está necesitado de amor, está necesitado de consuelo. Hoy el hombre no alcanza a dimensionar el amor del Señor. No alcanza a entender por qué. Porque lo tiene sentado en un trono en los cielos, lejos de Él. Y yo no sé porque yo también lo viví, amada iglesia. Yo conocí al Señor a los 21 años y hasta ese entonces mi Padre, el Dios, nuestro Dios, estaba sentado en los cielos y de ahí Él me miraba y yo pensaba que cuando yo me portaba mal Él tampoco de repente no me veía. Entonces no tenía la naturaleza de Cristo. Cuando viene el Señor a mi vida y me da la condición de hija de Dios, entendí que nuestro Padre está en todo lugar. Amén. Ahora, Dios mismo se hizo carne y muere para nuestra salvación a través de Jesús. Jesús es el Hijo de Dios, pero el Padre y el Hijo uno son. Y vino a rescatarnos del pecado de la muerte espiritual, ¿cierto? Estábamos muertos en delito y en pecado. Ahora, el hombre necesita tener un espíritu renacido. Tenemos que renacer en Cristo a una vida nueva, o sea, nacer en el Espíritu. ¿Qué necesito tú? ¿Qué necesitas tú y necesito yo? Renacer en el Espíritu. Necesito una condición nueva para acceder al reino de los cielos. Muchas veces, amada iglesia, la iglesia entiende que el reino de los cielos está en los cielos. Claro, cuando nos vamos al cielo y ahí vamos a estar eternamente con el Señor. Pero también está el reino de los cielos aquí en la tierra. Porque el Señor nos enseña a traer el reino de los cielos aquí en la tierra. Tú y yo somos instrumentos para traer el reino de los cielos aquí en la tierra. Tenemos que traer la gloria de Dios. Tenemos que traer su majestuosidad, su hermosura. Tenemos que traer la salvación. ¿Qué pasó en ese vuelo aéreo? El Señor trajo su reino al vuelo aéreo y esa azafata se convierte al Señor. ¿Qué pasó en la semana con el dentista? El Señor trajo su reino a esa oficina dental y ese dentista recibe al Señor Jesús. ¿Por qué? Porque tenemos que ser instrumentos de justicia. Tenemos que ser instrumentos de verdad, instrumentos de salvación. ¿Qué tenemos que hacer tú y yo? Tenemos que entender el gran y poderoso amor de Dios. Tenemos que entender su anchura, su profundidad, su longanimidad, todo lo que es nuestro Dios, para que nosotros seamos realmente plenos en Cristo. Tenemos que estar renacidos en el Señor. Tenemos que haber nacido de nuevo. Tenemos que tener una condición espiritual diferente. Por eso, amado, tenemos que salir de las cegueras espirituales. ¿Hasta cuándo la iglesia vive en la ceguera espiritual? ¿Hasta cuándo vive mirando el evangelio así, entre los dedos? No discerniendo lo del espíritu. ¿Hasta cuándo se acostumbra con lo poquito? ¿Hasta cuándo recibe lo poquito? No, amada iglesia, estamos llamados a cosas grandes, estamos llamados a cosas poderosísimas en el Espíritu. Tenemos que hacer funcionar el reino de los cielos aquí en la tierra y nosotros somos los instrumentos de bendición para el mundo. Por eso tenemos que entender que el amor del Padre trae la salvación a la humanidad, al mundo, amén, a los hijos del Señor. Vamos a 2 Corintios 5:17. 2 Corintios 5:17. Dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. De modo que si alguno está en Cristo, que es nueva criatura. Es un hombre renovado, es una mujer renovada,
¿cierto? Ya no piensa como antes, ya no actúa como antes, ya no vive como antes. ¿Por qué? Porque hay un renacer del espíritu en ese hombre y en esa mujer. Y dice, y aquí todas las cosas son hechas nuevas. Todo es nuevo para el hombre renacido. Todo es nuevo para la mujer renacida en Cristo. Ahora, hay una tremenda necesidad en el hombre de conocer a Dios. Conocer la misericordia de su amor. Amén. ¿Qué hubiese pasado ese día, amada iglesia, si yo siento en mi espíritu hablarle a la azafata en el vuelo aéreo y no le hablo porque yo voy cómodamente en el avión? Porque yo voy mirando el paisaje, las nubes, los cielos. ¿Qué hubiese pasado? Le cierro la puerta a esa mujer. Pero Dios, cuando trata tu vida, cuando Dios te muestra su naturaleza divina, celestial, cuando Dios te muestra su misericordia, cuando Dios te muestra su amor, te da un renacimiento nuevo. Y dice que todas las cosas viejas pasaron. O sea, el pensamiento humano mío ya pasó. Mis ideas pasaron. Dice que son todas hechas nuevas. Entonces nosotros cuando entendemos la magnitud del amor de Dios, comenzamos a funcionar en el Espíritu. Y vamos a hacer locuras por el Señor. Y el mundo va a decir, pero ¿quién hace eso? Este está loco. Esta está loca. ¿Cómo hace esas cosas? Sí, haremos locura por Cristo. ¿Por qué? No porque queramos sobresalir, no porque somos mejores que otros, no, porque hemos entendido que las cosas viejas de nuestra vida ya pasaron y que todas las cosas que ahora vivimos son nuevas. Y en esta posición espiritual, en este nuevo vivir en el Espíritu, yo voy a funcionar en el Espíritu. Y voy a hacer cosas nuevas, y voy a hacer cosas hermosas, maravillosas, sorprendentes. La verdad es que hasta yo me sorprendo de la gloria de Dios que desciende en esos instantes. ¿Cómo Dios lo hace? Porque Dios es maravilloso, pero tengo que yo ser un hombre renacido, una mujer renacida. Si no soy un hombre, una mujer renacida, no podrá el Espíritu Santo usar mi vida. Amén. Mira, amada iglesia, tú necesitas vaciarte delante de Dios. Tú necesitas entender tu posición espiritual. Tú necesitas cambiar estos pensamientos errados. Porque cuando nosotros no nos hemos convertido al Señor, tenemos pensamientos errados. Y esos pensamientos salen por nuestra boca. Y son nuestros actos, son nuestra forma de vivir. Pero no es como Dios quiere que viva. Dios quiere que tú vivas una vida renacida en Él. Una vida restaurada, una vida conforme al amor de Dios. Por eso tenemos que conocer el amor del Padre, en espíritu y en verdad. ¿Y cómo yo tengo que vivir? En espíritu y en verdad. Aleluya, gloria, gloria al Señor. Entonces tenemos una gran necesidad de conocer a nuestro Dios, la magnitud del amor de Dios. Necesitamos entender la magnitud del amor de Dios. Para experimentar esa fuente de salvación en Dios, ¿qué tengo que hacer? Nacer de nuevo, nacer de nuevo, nacer de nuevo. Amén. Y cada uno de nosotros sabemos cuando nos hemos nacido de nuevo. Cada uno de nosotros sabemos cuando nos equivocamos, cuando tenemos pecados reiterativos, cuando estamos constantemente en desobediencia. Cada uno de nosotros sabe que tiene que hacer morir en la vida del hombre. Si no nacemos de nuevo, no podremos vivir en el reino de los cielos. Y el reino de los cielos yo tengo que traerlo a la tierra. ¿Y por qué tengo que traerlo? Porque yo soy un instrumento del Señor. Yo soy un instrumento del Padre. Soy las manos del Padre, los pies del Padre. Tengo que tener la mente de Cristo. Tengo que moverme a hacer que las cosas funcionen. Yo tengo que hacer que las cosas en el Espíritu funcionen aquí en la tierra. Por eso necesitamos ser un canal de bendición. Cuando yo empiezo a predicar la palabra, siempre le digo al Señor, Señor, que yo pueda ser un instrumento escogido. Que yo pueda ser un canal de bendición para otros.
Independientemente si estoy bien, no estoy bien, si me duele algo, no me duele algo, si estoy sana o estoy enferma. Que yo pueda ser un instrumento de bendición para el que escucha tu palabra. Y lo declaro y lo decreto en cada vez que yo tengo que predicar. Y eso ustedes lo podrán ver en los mensajes que yo estoy poniendo en Facebook. Y los envío a YouTube. Ahí está la bendición, el decreto de la palabra. Tú tienes que decretar la bendición. Tú tienes que con tus palabras abrir la puerta para que el Espíritu Santo te use y te mueva conforme a su voluntad. El amor de Dios excede todo entendimiento humano. El amor de Dios excede todo razonamiento humano. Mi razonamiento no sirve. Lo que yo creo que es mejor no sirve. ¿Qué sirve? La voluntad del Espíritu. ¿Cómo voy a entender la voluntad del Espíritu? Cuando yo tenga mi vida rendida a las plantas del Señor. Cuando yo haya renacido de nuevo. Amén. Gloria, gloria al Señor por esta palabra. Tenemos que nacer del agua y del Espíritu. Del agua y del Espíritu. Del agua y del Espíritu. Amén. Por eso la necesidad de cada vez que llevas a alguien a Cristo, bautizarlo inmediatamente por agua. Bautizarlo por aspersión si no está el río. Bautízalo, bautízalo. Pablo recibió el bautismo del agua cuando fue a Ananías a llevarle la palabra, y dice que cuando recibe, y era de noche, y cuando recibe esa palabra y es el bautismo, dice la palabra que cae como escama de sus ojos. Cae en escama de sus ojos y puede recobrar la vista. ¿Qué le dio el Señor? Primero le quitó la vista natural. Un hombre natural, que todo lo veía naturalmente, que era maldad en su corazón. Por eso lo dejó ciego, porque le quitó la vista natural. Pero cuando le da la vista, cuando se la devuelve, le da la vista espiritual. Y él comienza como un hombre renacido, como un hombre renovado, restaurado, un hombre nuevo, transformado por el Espíritu. Ese es el amor del Señor. El amor de Dios a través de Jesús es un acto de misericordia y perdón. Jesús muere en la cruz por misericordia y perdón de mis pecados. Es redención para la humanidad. Cuando hablamos del gran amor de Dios como fuente de salvación, porque esta es la palabra, el amor de Dios es fuente de salvación, tenemos que entender que es un gran amor en Cristo. Tenemos que entender que existimos en Cristo. Todo lo que está en el cielo, en la tierra, la humanidad, todo existe en Cristo. Amén. Colosenses 1 del 15 al 19 lo vamos a leer. Todo existe en Cristo. 1 del 15 al 19 dice: reconciliación por medio de la muerte en Cristo. Él es Jesús. Él es la imagen del Dios invisible. Jesús es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él, en Jesús, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él, para Cristo. Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en toda lengua tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. ¿Qué le agradó al Padre? Que en Cristo habitase toda la plenitud de su amor. O sea, cuando tú recibes a Jesús en tu corazón, toda la plenitud del amor del Padre reside en ti. Y dice que al Padre le agradó. Esa era su voluntad. Ese era el propósito. Que ese gran amor del Padre habitase en nosotros a través de Cristo. Plenitud. Además,
Tenemos que entender, amada iglesia, que todo, y hablamos de todo, hablamos de la humanidad, hablamos de los planetas, hablamos del cielo, del infierno, hablamos de todo, existe en Cristo. O sea, el Padre todo lo creó para el Hijo. Cuando nosotros pensamos que el Hijo muere en la cruz, resucita y está sentado arriba en los cielos y eso es todo, no, amada iglesia. Aquí la palabra me está diciendo que Cristo lo es todo. Él lo abarca todo. Cristo es el aire que tú respiras. Cristo es todo, es todo. Tú cierras tus ojos y es todo, todo. Nada se escapa de Cristo. Porque nosotros existimos en Cristo. Amén. Todo existe en Cristo porque todo fue creado en Cristo. O sea, tú imagínate la magnitud del amor del Padre. ¿Cómo no vamos a vivir en la plenitud del Espíritu? Porque a veces nosotros, amados, tenemos a un Dios pequeñito. El Padre sentado en el trono y el Hijo a la diestra y esperando el día de que venga la salvación, la redención de nuestros cuerpos y seamos glorificados y levantados al cielo. Claro que sucederá eso, pero tú tienes que vivir dentro de Él, subsistir dentro de Él. Por eso la palabra lo dice. Dice el 17, en Él, en Cristo, Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. O sea, Jesús es el oxígeno de nuestros pulmones. Jesús es el aire que respiramos. Jesús es la vida. Y todo está dentro de Jesús. Él no está aparte. Mira, las revelaciones vienen a través del Espíritu. Las revelaciones las entrega el Espíritu Santo. Y Él está en este día revelando esta palabra. No estamos aparte. No estamos aquí en la tierra y Él en el cielo y esperando el día que nos juntemos en los cielos. No, amada iglesia, existimos en Él. Porque esta es la voluntad de Dios agradable. Dice que a Él le agradó. A Él le agradó, en el último versículo dice 19, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Toda plenitud habita en Él, en el Hijo. Entonces, si yo tengo al Hijo, ¿qué estoy abrazando? La plenitud de vida. Donde nada me faltará, donde de nada sufriré, donde tendré todo mi vacío lleno con Cristo, porque Él lo va a llenar todo en mí. Sustento para mi vida, sustento para mi vida. Eso es lo que necesita la iglesia, conocer a Dios en espíritu y en verdad. Salir de los estados almáticos, salir de los estados religiosos, salir de los estados naturales, donde encapsulamos nuestra vida, donde nosotros mismos nos cerramos y nos ponemos paredes, que no avanzamos, que no podemos hacernos para allá ni para acá, porque no hemos conocido la magnitud del amor de Dios. Solamente es por eso. Cuando recibes la magnitud de su amor, entiendes el potencial que hay en ti. Estamos en Él, porque todo fue creado en Él, en Cristo. Y para Él, todo es para Él. Amén. Ahora, todo fue hecho para Cristo. Todo fue hecho para Cristo. En Cristo, Él es la anchura, lo alto, lo profundo de Dios. Cristo es lo alto, lo profundo de Dios. Cristo lo es todo de todo. Porque a Dios le plació así. ¿A quién se le ocurrió esto? ¿A quién le plació esto? Al Padre. Al dueño, al soberano de los cielos y de la tierra. A quien un día tendremos que rendirle cuenta. A quien la humanidad tendrá que presentarse un día y rendir cuenta por cada uno de sus pecados cuando no se han convertido al Señor. A quienes la humanidad tendrán que pararse en el juicio del gran trono blanco y dar cuenta por todos sus pecados, porque todo está escrito en el libro de la vida. Amén. A donde dice la palabra que toda rodilla se doblará.
porque todos se postrarán. Y el que no se quiera arrodillar, las rodillas se doblarán solas, porque estarán delante del gran soberano, del Dios de los cielos y de la tierra, el gran yo soy, el todopoderoso. Y nadie podrá decir, yo no me postro delante de él, porque esas rodillas se doblarán, se postrarán delante del todopoderoso. Aleluya, ese es el Dios, amado, que nosotros conocemos, un Dios grande, un Dios majestuoso. Aleluya. En Jesús, en Él encontramos plenitud de Dios. El que encuentra al Hijo encuentra al Padre y viceversa. Porque el Padre y el Hijo son uno solo, lo dice Juan 10:30. El Padre y el Hijo uno son. Subsistimos en Cristo. El amor del Padre nos da el sustento a través del Hijo. Tú subsistes en el Señor. Cuando alguien crea que vive, que reina, que gobierna en este mundo por sus capacidades, por sus estudios, no sé, que ha tenido en la vida, sus estudios universitarios, sus estudios magíster, y cuántas cosas existen en esta tierra que son buenas, no estoy diciendo que son malas, pero cuando el hombre pone sus capacidades en eso, está perdido. Porque nosotros tenemos que tener nuestra plenitud en Cristo. Él es el que sustenta tu vida. Él es el que te levanta, el que te forma, el que te restaura, el que te establece. Él es el que te lleva a hacer cosas que a veces para el mundo son ilógicas. Pero tú no estás para agradar al mundo. Tú estás para agradarle al Padre, al Señor, al Todopoderoso. Tú estás para agradarle a Cristo. Esa es la voluntad del Señor. Y esa es la plenitud que tenemos que alcanzar cada uno de nosotros. Así le agrada al Padre. Entonces en Cristo estamos completos. Nada nos falta en Cristo. Nada nos falta en Cristo. Y tú me dirás, pero que yo tengo muchas necesidades. Cuando tú alcanzas la plenitud de Cristo, cuando tú alcanzas este amor grande y majestuoso y entiendes el propósito de Dios, dice su palabra, buscar mi reino y mi justicia, porque todo lo demás viene por añadidura. Dice, será añadido, dice el Señor. Entonces, si hoy te está faltando algo, es porque no has conocido el amor del Padre. Porque al buscarlo a Él, Él te añadirá, añade todo lo que te falte. Nada te faltará en Cristo. Estamos completos. Estamos plenos en Él. Amén. Entonces, Él que nos da llenura. Porque nos sustenta, nos alimenta. Si encontramos esa plenitud, encontramos la llenura del Espíritu. Tú y yo necesitamos llenura del Espíritu. Amén. Debemos alcanzar con plenitud la magnitud del amor de Dios. Yo debo extenderme, amada iglesia. Tú debes extenderte. Déjate de vivir en la escasez espiritual. Déjate de vivir en lo poco espiritualmente. Extiende tus estacas. Extiende la magnitud del amor del Señor hacia ti. Alcanza esos niveles del Espíritu. Alcanza la magnitud de su amor. Amén. Y vas a ver que Él va a llenar esos vacíos de tu vida. Y vas a ver que no vas a tener necesidad de droga, de alcohol, de vicios, de mentiras, de engaño y de tantas cosas de la carne, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Todas esas cosas serán quemadas en el trono de la gracia de Dios cuando tú alcanzas la magnitud del gran amor de Dios. Todos tus pecados son quemados en el trono de la gracia de Dios porque te vacias delante de Él, porque le entregas todo al Señor. Él te va a dar la plenitud que tú necesitas. El amor de Cristo es tan grande que va más allá de las capacidades de la comprensión humana. No lo alcanzamos a entender.
Como un hombre que ha sido un asesino se convierte a Cristo y el Señor le perdona todas esas muertes que ha creado. Ese es algo del Espíritu. La mente humana no alcanza a entender las capacidades que tiene el Espíritu. Tú no estás llamado para entender al Espíritu. Tú estás llamado para obedecerle al Espíritu. Estás llamado para amar al Espíritu de Dios. Estás llamado para creer en el Espíritu de Dios. No tenemos que tener razonamiento humano para obedecer. ¿Cuántas veces el Señor te manda y te ordena y no obedeces? Porque en tu razonamiento humano no es lógico, no corresponde, no es así. Tienes que derribar esos muros, amada iglesia. Tienes que cortar esas cadenas. Porque te tienen atado. Así te tienen amarrado. No te dan la libertad porque hay un razonamiento todavía humano. Derriba todo con el amor del Señor. Eres libre en Cristo. Cristo rompe las cadenas para que tú camines en libertad. Nuestra vida debe ser transformada por la experiencia de este gran amor del Señor, de este inmenso amor del Señor. Mi vida tiene que ser transformada. Tú tienes que mostrar tu vida transformada por el inmenso amor del Señor. Aleluya. Somos hijos de Dios y por esta fuente de salvación. Vamos a 1 de Juan 4, del 9 al 10. Somos hijos de Dios por esta fuente de salvación. 1 de Juan 4, del 9 al 10. La fuente de salvación es Dios a través de Cristo. 1 de Juan 4, del 9 al 10, dice así. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por Él. ¿Cómo tenemos que vivir? Por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Repito el versículo 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios. El amor de Dios no consiste en que yo me acerqué a Dios porque me di cuenta que era muy bueno y que me amaba. Dice, sino que Él nos amó a nosotros, porque somos escogidos en los cielos de antes de los tiempos de los siglos. En los cielos éramos espíritus, hijos de Dios. Y fuimos enviados a esta tierra, a este cuerpo terrenal, a este tabernáculo, y aquí estamos. Pero el hombre de Dios, la mujer de Dios que está dentro nuestro, que es nuestro espíritu, es eterno y pertenece al reino de los cielos, porque arriba en los cielos, fue engendrado en el vientre espiritual de Jesús. Por eso le pertenecemos a Jesús. Pero estamos en este cuerpo, y este cuerpo tiene un alma, y esa alma hay que convertirla al Señor. Dice, y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Qué es propiciación? Amén. Es aplacar la ira de Dios sobre la humanidad. Propiciación es un aplacamiento. Amén. Tenemos que entender, amado, esta palabra. La propiciación de Jesús es el acto de sacrificio en la cruz y apaciguar la ira de Dios contra el pecado. Es restauración para nuestras vidas, a favor de la comunión de los pecadores. La propiciación aplaca la ira de Dios sobre el hombre por causa del pecado. ¿Qué provocó la ira de Dios? El pecado del hombre. ¿Qué provocó el enojo de Dios? El pecado del hombre. Y la propiciación que Jesús hace en la cruz es para aplacar la ira de Dios sobre el hombre. ¿Sabes, amada iglesia? La palabra de Dios dice, y de esto se toman los católicos, dice que Dios murió por toda la humanidad. Y claro, para perdón de los pecados, claro, pero es para aplacar la ira para el impío. Para el impío se aplaca esa ira de Dios que venía sobre el mundo.
Pero para la iglesia es salvación. Para la iglesia es restauración. Es renacer. Es despertar al Espíritu de Dios. Entonces el mundo cree que Jesús muere en la cruz para perdonar todos nuestros pecados. Entonces el hombre peca y peca y peca. Total, hay alguien que te perdona los pecados. No es así. Sin santidad, dice la palabra, nadie verá a Dios. Y esta palabra no es un juego. Esta palabra no es algo que el hombre lo está inventando, que la Biblia lo está inventando. No es algo que se inventa a través de las iglesias. Dice la palabra que sin santidad nadie verá a Dios. Y así está escrito. Y Dios no tranza con la santidad. ¿Quieres ver el reino de los cielos aquí en la tierra? Vive en santidad. ¿Quieres ver el reino de los cielos arriba cuando seamos levantados? Vive en santidad. Aplacar la ira de Dios. Si no, ya este mundo hubiese sido incinerado hace mucho tiempo por causa del pecado del hombre. Pero cuando muere Jesús en la cruz, aplaca la ira. Es como que detiene la ira. Para el mundo, no para la iglesia que es santa. Por eso, amada iglesia, tienes que comprender el amor de Dios. Tienes que leer la Biblia. Instrúyete en la Biblia. Instrúyete en la palabra. No te acostumbres a ir a la iglesia sin Biblia. Acostúmbrate a llevar tu Biblia, tu palabra, que es la que te edifica, la que construye tu vida. Muchos hoy en día andan con sus tablets, con sus teléfonos y van a las iglesias. No es que esté en contra de eso, pero piensa, se cae en las redes sociales, queda sin Biblia. Necesitas tener la palabra, necesitas escudriñar la palabra. No tienes idea de dónde está un libro o otro libro bíblico porque no tienes la costumbre. Instrúyete en la palabra. Edifícate con la palabra. A muchos tal vez no les parecerá bien, pero no estamos para agradar al mundo, amado. Estamos llamados para agradar al Padre. Y si tú vives agradando al Padre, vas a crecer, vas a avanzar, vas a prosperar. Tendrás plenitud de vida, tendrás conocimiento, tendrás revelación, tendrás vida del Espíritu de Dios para ti, que es lo que tú necesitas. Amén. Volvamos a la senda antigua. Vuelve a la senda antigua. Aliméntate del Espíritu. Por eso la Biblia tiene que ser tu compañero de vida, tu compañera que te acompaña, que te enseña, que te revela. Cada vez que lees la Biblia vas a recibir más instrucciones del Espíritu. Vas a conocer más del amor de Dios que viene para ti, para tu salvación, para levantarte. Mira, amado, fue Dios mismo que proveyó el sacrificio perfecto en la cruz. Dios mismo, muriendo a través del Hijo en la cruz, provee para mí y para ti salvación. Porque nadie podía pagar ese precio de salvación. No había ninguna sangre humana ni de animales con sacrificio que pudiese pagar el pecado que había en nosotros, el precio de sangre. Tenía que ser Cristo porque era santo. No había pecado en él. No había contaminación en él. A pesar que había nacido de María, una mujer terrenal, pero cuando el Espíritu Santo concibe en María, ella era virgen. Era una mujer santa, pura. Y los genes que tenía Jesús eran los genes de su Padre Celestial, de Dios mismo. Él no tenía los genes de José, el esposo de María. Él tenía los genes del Padre, celestiales, genes divinos, sangre divina, purificada. Porque era Dios mismo muriendo por nosotros. Amén. Entonces, Él se provee el sacrificio perfecto con la muerte de su Hijo para reconciliar la humanidad consigo mismo. Y así demostró su justicia y su misericordia. Cuando Jesús muere en la cruz, no solamente reconcilia al hombre con Dios para aplacar la ira con el mundo, sino que también limpia los cielos, porque cuando Satanás pecó en los cielos, con la tercera parte de los ángeles que se rebelaron contra Dios,
el pecado que ellos hicieron ensuciaron los cielos. Y la muerte de Cristo y resurrección limpia también los cielos, purifica los cielos. Entonces era necesaria esa muerte y resurrección, porque era santa su sangre, era pura, era divina. Aleluya. La ira de Dios, un Dios justo y santo, es el resultado del pecado del hombre. Esa ira justa de Dios, un Dios santo, un Dios puro, es el resultado del pecado del hombre. Porque el hombre transgredió las leyes de Dios, fue necesaria esa ira. Y venía la ira de Dios sobre el hombre, la cual será reflejada al final de los tiempos, cuando muera el hombre y sea levantado al juicio del gran trono blanco, ahí al lago de fuego. Porque el que no se halló inscrito en el libro de la vida, que dice, será lanzado al lago de fuego, de donde nunca más podrá salir, y donde estará Satanás, los demonios, el anticristo, todos los seres perversos estarán quemándose en el lago de fuego. El falso profeta, una muerte irremisible por los siglos de los siglos de los siglos, donde habrá un fuego, dice la palabra, un fuego que no es el fuego que nosotros conocemos, que el fuego ilumina. Este es un fuego en tinieblas, porque la luz es Cristo, y ese fuego del lago de fuego no tiene luz, es tinieblas con un ardor tremendo, porque es fuego con azufre. Terrible, amada iglesia, preparado para el impío, para Satanás y sus demonios. Aleluya, que tenemos que entender tanto esta palabra, amado. Hoy existe en la iglesia un desconocimiento del gran amor de Dios a través de su Hijo Jesús. La iglesia desconoce el amor del Padre. Todo el mundo habla de Dios como un Dios lejano, algo superior, pero desconocen la hermosura, la plenitud de su amor. Amén. El amor de Dios es reflejado en todas las cosas. Él ha puesto en todo un sello en cada cosa. En todo lo que ven tus ojos hay un sello de Dios. ¡Qué hermoso! Porque todo le pertenece a Él. Porque todo es de Él. Todo le pertenece. Hoy la eternidad también es de Él. Por eso hay tanta frialdad en el mundo. Hay frialdad en el mundo. Aún en la iglesia. Porque no conocen al Señor en espíritu y en verdad. No tienen experiencias. Tienes que tener experiencias con Dios. Porque eso va a traer plenitud a tu vida. Te va a traer purificación. Te va a traer reconciliación. Te va a traer el perdón. ¿Qué necesita hoy la iglesia? Necesita beber de esa fuente de vida. La iglesia necesita beber de la fuente de vida. La iglesia necesita levantarse en el espíritu. Renacer en el espíritu, vivir en el espíritu, conocer el gran amor de Dios, conocer la vida de Dios. Amén. ¿Por qué no conoces el amor del Padre? Porque no le buscas en espíritu y en verdad. Hoy el Señor te ha hablado esta palabra para despertarte, para levantarte, para hablarte, para reconciliarte con Él, para que entiendas que necesitas renacer de nuevo. Y tú me dirás, pero si yo ya recibí a Jesús, sí. Pero tienes que hacer que tu vida funcione en el Espíritu. Por eso la necesidad de alinear tu cuerpo, tu alma y tu espíritu bajo el Espíritu Santo. Eso siempre lo estoy enseñando. Tienes que alinearte cuerpo, alma y espíritu. Tienes que vivir una vida de santidad. Tienes que vivir una vida de obediencia. ¿Hasta cuándo vives en pecado? ¿Hasta cuándo vives desobedeciendo? ¿Hasta cuándo el Señor te habla y no entiendes? Tienes que despertar, amada iglesia. Tus pensamientos no sirven, tus razonamientos no sirven. Lo que te sirve y que te edifica es la palabra del Espíritu. Y al renacer vas a encontrar la plenitud que tú tanto necesitas. Vamos a orar al Señor, para que nuestro Señor
selle esta palabra en ti y tú realmente, amada iglesia, te aferres a la palabra, te tomes del Señor y nunca más tengas ese vacío en tu vida. Nunca más vuelvas a la desobediencia y si te equivocas, te reconcilias inmediatamente con el Señor, porque abogado tenemos los cielos, pero debes reconciliarte, debes volver a la senda antigua, debes obedecer al Señor. Escucha la voz de Dios. Juan 10:27 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Quiénes escuchan la voz de Dios? Mis ovejas, dice el Señor. Tú eres una ovejita del Señor. Entonces has escuchado esta palabra. Sé que esta palabra se va a mover en el tiempo y llegará a pueblos y llegará a naciones y hará fruto en la vida del hombre y en la vida de la mujer. Y tú vas a renacer en Cristo. Cierra tus ojos para que te acerques al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor amado, esta palabra ha sido entregada, Padre amado, a tu pueblo, a tu iglesia, a tu amado Señor, para que haya una reconciliación, un arrepentimiento en su vida. Señor, levanta ministros del Espíritu, levanta hombres y mujeres capacitadas por el Espíritu, hombres que le crean, Señor amado, a tu voz, que se levanten con autoridad, con principios eternos. Hombres que crean, Señor amado, el principio que tú ya estableciste para ellos. Señor, levanta una iglesia poderosa, Padre amado, poderosa en el Espíritu, Padre, que te conozcan en espíritu y en verdad, que conozcan tu amor, que conozcan su salvación, que conozcan el camino que tú has trazado para ellos, Padre. Señor amado, gracias. Gracias por la eternidad que has puesto en cada cosa. Gracias porque en cada cosa que existe está tu sello de vida. Gracias, Señor, por esa muerte y resurrección de nuestro amado Jesús, para librarnos del pecado de la muerte, para librarnos de la muerte espiritual, Señor amado. Estamos aquí de pie, Señor, y reconocemos, Señor, que necesitamos de ti. Necesitamos tu presencia. Necesitamos estar reconciliados, alineados con tu Espíritu Santo. Necesitamos renacer cada día. Perdona nuestras faltas, nuestros errores delante de ti. Levántanos, Señor, como poderoso gigante en tus manos, para servirte, para adorarte, para amarte, para obedecerte, Padre amado, para entender, Señor, nuestro llamado, el camino que has trazado para cada uno de nosotros. Señor, te doy las gracias por esta palabra que ha sido sustentada por tu Espíritu, Padre amado. Cuando tú me la entregaste, Señor, lo único que entendía es que tú la entregarías, no yo, Señor. Y muchas cosas que se han hablado en este día, Señor, no están escritas aquí. Tú las has abierto, las has entregado a tu iglesia. Te doy las gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo obra conforme a lo que tú estableces, Señor. Que tu palabra no vuelva vacía, Dios, que dé fruto en aquello que ha sido enviada y fruto en abundancia. Señor, sella la iglesia, séllalos para vida eterna, Padre amado, y que la iglesia comience a caminar alineada con tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Aleluya, gracias al Señor por esta palabra, le doy las gracias por el sustento de esta palabra, amada iglesia, porque Él es el que la entrega, Él es el que la proporciona a nuestra vida. Es su Espíritu Santo el que habla. Comienza a caminar en rectitud de vida, comienza a caminar en vida eterna, comienza a caminar alineada con el Espíritu y no con tu carne. Le damos las gracias al Señor por esta palabra. Quiero saludar a mis hermanos de cada pueblo, de cada nación, que ven esta palabra, que la pueden también compartir. Esta palabra está siendo enviada a YouTube y de YouTube a Facebook, porque Facebook está borrando los mensajes que se hacen live. Por eso lo estoy haciendo de esa forma, porque la palabra tiene que permanecer, que no vuelva vacía a Dios. Amén. Un gran abrazo, amado, desde Chile hacia las naciones, a cada apóstol, pastor, profeta, evangelista, maestro, que también ven esta palabra, a la iglesia en general. Un gran abrazo a nuestros pastores en Santiago.
Muchas bendiciones a su iglesia y a todo pueblo y a toda nación. Un gran abrazo y que el amor del Señor reine en tu corazón. Dios te bendiga.